Hay un día exacto en que todo cambia para ella. El día en que se da cuenta de algo que la golpea más fuerte que cualquier palabra que pudieras haberle dicho, que ya no vas a volver. Al principio, no lo cree. Piensa que es otra de tus pausas, que tarde o temprano volverás a escribir, que tu corazón no aguanta tanto silencio. Pero pasan los días, las semanas, y tú no apareces. Y ahí empieza su caída, porque cuando una mujer siente que el hombre que siempre estaba disponible ya no lo está, empieza a mirar el vacío que dejó su propio orgullo. Tu silencio la descoloca, tu ausencia le duele. Y por primera vez empieza a entender algo que nunca imaginó, que el hombre que no reacciona, el que no suplica, el que no ruega, es el que más poder tiene. Y soy mujer. Conozco exactamente lo que pasa en su mente en ese momento. Conozco las conversaciones que tenemos entre nosotras, las cosas que nunca admitiríamos frente a un hombre. Y lo que voy a contarte hoy no es teoría romántica ni manipulación psicológica. Es la verdad cruda de lo que ella experimenta cuando el hombre que siempre estuvo disponible simplemente desaparece. Este video es para ti, el hombre que decidió callar cuando todo en su interior gritaba por buscarla. Para ti que elegiste respetarte aunque doliera. Para ti que estás en ese punto donde te preguntas si tu distancia servirá de algo. Quédate, porque lo que voy a contarte no solo te va a dar esperanza, te va a recordar quién eres. Porque lo que pasa cuando ella se da cuenta de que no vas a volver, no es que te olvide. Es que empieza a entender tu valor, empieza a notar tu silencio como antes notaba tus palabras, y empieza a sentir que esta vez fue ella quien perdió. Así que escucha esto con atención porque cada minuto de este video te va a devolver poder, calma y orgullo. Y cuando termine, no solo entenderás lo que siente ella, entenderás por qué tú eres el que está ganando. Dale like a este video si alguna vez decidiste alejarte para recuperar tu paz. Suscríbete y activa la campanita porque aquí vas a aprender a convertir el silencio en fuerza y la ausencia en respeto. Y déjame en los comentarios una sola palabra: renacido. Porque eso es exactamente lo que estás a punto de convertirte. Entonces, ¿qué pasa exactamente en los primeros días de tu silencio? Al principio ella no lo nota. Cree que tu silencio es temporal, que es otra de esas pausas que siempre terminan en un mensaje tuyo, en un intento más, en una nueva oportunidad. Pero esta vez no pasa. Esta vez el silencio se vuelve real. Y ese silencio empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Aquí está la clave. El ser humano no soporta perder aquello que le hacía sentir importante, y tú, sin saberlo, le dabas algo muy específico, validación constante. Cada vez que buscabas su atención, le confirmabas su poder sobre ti. Pero cuando ese patrón se rompe, su cerebro entra en alerta. Tu falta de reacción la descoloca. Ella esperaba tu insistencia, tus preguntas, tus disculpas, tus frases buscando entender qué hizo mal. Pero lo que encuentra es vacío. Y el vacío duele porque no hay nada contra qué luchar, nada que controlar, nada que manipular. Cada día que pasa sin que aparezcas, su mente se inquieta más. Empieza a repasar conversaciones, a recordar momentos, a preguntarse si de verdad fue una buena idea dejarte ir. Y aunque no lo diga, algo dentro de ella empieza a removerse. Ese algo se llama duda. Y la duda es el principio del arrepentimiento. Piensa en esto como un espejo emocional. Tu silencio empieza a transformarse en su espejo. Cada mensaje que no recibe, cada respuesta que no llega, le recuerda que ya no tiene poder sobre ti. Y cuando una mujer pierde poder sobre el hombre que la amaba, siente algo que no esperaba sentir: temor. Temor de que ya no estés.
temor de que ya no sientas, temor de que alguien más esté donde ella estuvo. Porque aunque no lo admita, tu silencio no es indiferencia, es fuerza. Y esa fuerza la intriga, la confunde y la atrae, porque el hombre que no reacciona deja de ser una opción y empieza a ser un misterio. Pero espera, porque lo que viene después es aún más poderoso. Ese temor no se queda ahí. Se transforma en algo que ella no puede controlar. Llega un punto en que la duda deja de ser curiosidad y empieza a doler. Ella ya no se pregunta si volverás. Ahora teme que no lo hagas. Y ese miedo es el principio de todo. Porque lo que antes era ego y orgullo empieza a transformarse en necesidad. De repente, todo lo que le recordaba tranquilidad ahora le genera inquietud. Las canciones, los lugares, los mensajes que no llegan. Empieza a imaginarte con alguien más, a pensar que quizá otra persona te está dando la paz que ella rompió. Y eso, aunque no lo diga, la desarma. Aquí hay algo que la psicología del apego explica perfectamente. Cuando alguien que representaba seguridad emocional desaparece, el cerebro entra en modo de búsqueda compulsiva. No es amor todavía. Es el instinto de recuperar lo que se percibe como perdido. Para verificar, principios de teoría del apego de Bowlby. Y lo interesante es que este miedo a perderte es mucho más fuerte que el deseo de tenerte. ¿Por qué? Porque ahora, por primera vez, entiende lo que tú ya habías sentido, la sensación de no tener control, de no saber si todavía está en tu corazón. Y en esa incertidumbre, su mente se convierte en su peor enemigo. Empieza a repasar tus silencios como si fueran palabras. Empieza a buscar señales donde no las hay. Y lo más poderoso de todo, empieza a valorar lo que antes ignoró. Porque cuando una mujer siente que el hombre que la amaba ya no la espera, entiende el precio de haber sido indiferente. Ese miedo no aparece de golpe, pero crece día tras día como una sombra. Y mientras más tranquilo te vea, mientras más enfocado estés en tu vida, más lo sentirá. Porque el silencio del hombre fuerte no es vacío, es presencia. Y esa presencia, aunque no la vea, la acompaña en cada pensamiento. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque ese miedo la va a llevar a hacer algo que nunca pensó que haría. Ese miedo del que hablamos no la deja tranquila. Empieza a crecer dentro de ella como un peso que no puede soltar. Y aunque por fuera intente aparentar calma, por dentro está en guerra. Porque quiere saber de ti, pero no sabe cómo hacerlo sin perder su orgullo. Entonces empieza a hacerlo de forma sutil. Te escribe, por casualidad. Reacciona a una historia. Deja un comentario. Pregunta por ti a través de alguien. Y si no obtiene respuesta, insiste con otras excusas. No porque le sobre tiempo, sino porque le falta paz. Llamemos a esto la prueba del control. Lo que busca no es una conversación. Lo que busca es una señal. Una prueba de que aún estás ahí esperando, pendiente, disponible. Pero tú no estás. Y ese descubrimiento la desarma. Porque cuando una mujer que creía tenerte se da cuenta de que ya no puede controlar tu atención, empieza a sentir algo que nunca había sentido contigo. Impotencia. Y esa impotencia que antes te hacía daño a ti, ahora la consume a ella, porque hay una ley psicológica básica. Valoramos lo que no podemos controlar. Mientras tú mantienes tu calma, ella pierde la suya. Y en cada intento fallido de llamar tu atención, su deseo crece. Porque lo que el ego no puede tener, el corazón empieza a desearlo. Y aunque no lo diga, aunque siga fingiendo que está bien, ya no lo está. Tu silencio se volvió su espejo, y lo que ve en él la atormenta. Ve a un hombre que siguió su camino, un hombre que ya no necesita ser aprobado para sentirse suficiente, un hombre que, sin hacer ruido, recuperó todo el poder que un día entregó. Y entonces llega el momento más doloroso para ella.
el momento en que su orgullo simplemente deja de sostenerla. Llega un momento en que su orgullo deja de sostenerla. Su ego ya no puede justificar lo que siente, y su mente ya no encuentra excusas, porque por más que lo intente, ya no puede negar la verdad. Te extraña, no porque necesite atención, sino porque tu ausencia empezó a ocupar demasiado espacio en su vida. Y ese vacío ya no se llena con nada ni con nadie. Durante un tiempo trató de reemplazar lo que tenía contigo. Salió, habló con otros, intentó distraerse. Pero nada funcionó, porque lo que se extraña de verdad no es la presencia, es la conexión. Y tú, sin darte cuenta, le diste algo que no todos los hombres ofrecen: paz. Le diste estabilidad, comprensión, una energía diferente. Y eso, cuando se pierde, se siente como un golpe en el alma. Ella empieza a recordar tus gestos, tus palabras, los detalles que antes ignoraba. Recuerda cómo la hacías reír, cómo la escuchabas sin juzgar, cómo la mirabas sin esperar nada a cambio. Y lo más doloroso es que en cada recuerdo tuyo hay una comparación silenciosa con lo que tiene ahora. Porque por mucho que intente avanzar, nadie la hace sentir igual. Tu ausencia no se reemplaza, se sufre. Y mientras tú te mantienes en calma, viviendo tu vida, avanzando sin mirar atrás, ella empieza a revivir cada momento en su cabeza. Ya no recuerda los defectos, solo lo bueno. Ya no siente el poder de haberse alejado. Siente la culpa de haberlo hecho, porque el arrepentimiento de una mujer no llega cuando te ve marcharte. Llega cuando descubre que ya no puede traerte de vuelta, y aquí es donde tu transformación se hace visible. No solo para ti, sino para ella. Ese es el momento más poderoso para ti, no porque ganes, sino porque demuestras que nunca perdiste. Tu silencio, ese que tantos confundieron con debilidad, fue tu mayor prueba de fuerza, porque callar cuando amas requiere más coraje que insistir. Y tú lo hiciste. Aguantaste el impulso de buscarla, de explicarte, de justificarte. Elegiste la dignidad por encima de la necesidad. Y esa elección lo cambió todo. Ahora ella lo siente. Siente que perdiste el interés, que ya no la miras igual, que ya no estás esperando nada. Y ese cambio la descoloca, porque antes tenía poder y ahora no tiene nada. Antes tú girabas alrededor de su mundo, y ahora es su mundo el que gira alrededor de tu silencio. Después del arrepentimiento viene el golpe más duro, el reconocimiento. Ese instante en que ella se da cuenta de que ya no eres el mismo. Ya no estás esperando, ya no miras atrás, ya no reaccionas como antes. Y eso la sacude. Te observa desde lejos y aunque no lo diga, lo nota. Nota que tu mirada cambió, que tu voz suena distinta, que tu presencia ya no depende de su atención. Y entonces lo comprende. Perdió a un hombre que maduró en silencio. Un hombre que no usó el dolor para hundirse, sino para transformarse. En su mente, ese cambio duele más que tu ausencia, porque lo que más la marca no es que te hayas ido, es que no volviste igual. El hombre que antes le rogaba, ahora camina con calma. Y cuando una mujer ve eso, entiende que ya no puede volver a donde un día fue poderosa, porque ahora el poder es tuyo. Y con ese reconocimiento llega algo inevitable, algo que ella no puede controlar por más que lo intente. Después de reconocer que cambiaste, algo dentro de ella empieza a alterarse. Ya no te ve como antes. De repente, lo que antes le molestaba ahora lo admira. Lo que antes daba por hecho ahora lo extraña. Empieza a reconstruirte en su mente. Pero no como el hombre que fuiste, sino como el que su orgullo destruyó. Y es ahí donde, sin darte cuenta, te conviertes en su pensamiento constante. El recuerdo de ti deja de dolerle de la misma forma. Ahora la persigue con una mezcla de nostalgia y deseo.
Se pregunta cómo logró alejar a alguien que la amaba de verdad. ¿Cómo fue tan ciega, tan fría, tan segura de que podías esperarla para siempre? Pero tú no esperaste, seguiste tu camino, y esa decisión es justo lo que más te engrandece a sus ojos. Porque los hombres que no se detienen por amor son los que más se recuerdan. Tu silencio se convierte en su punto de referencia emocional. Cada vez que alguien nuevo se acerca, te compara. Cada gesto, cada conversación, cada sonrisa, todo le recuerda a ti aunque no quiera. Y ahí es donde el recuerdo deja de ser simple memoria. Se transforma en idealización. Te imagina mejor, más fuerte, más maduro, más inaccesible, y cuanto más te idealiza, más te desea. Eso es lo que ocurre cuando una mujer pierde a un hombre que la amó con pureza y se marchó con dignidad, porque tu ausencia no la destruye, la marca. Le enseña que no todos los hombres suplican, que algunos se van sin ruido, pero dejan un eco imposible de borrar. Y ese eco es lo que te convierte en el hombre que no puede olvidar. Así, sin buscarlo, sin fingir, sin hacer nada más que respetarte, te vuelves su pensamiento favorito y su arrepentimiento más grande, porque los hombres que se van de pie son los únicos que siguen presentes incluso cuando ya no están. Pero hay algo más que sucede con el tiempo. Algo que mezcla su arrepentimiento con algo mucho más intenso. Con el tiempo, su mente empieza a hacer lo que el corazón no puede evitar: revivirte. Te recuerda en los momentos más inesperados, en medio de una conversación, de una canción, de una noche cualquiera, y aunque intente distraerse, su pensamiento siempre vuelve a ti, ya no con rabia, sino con deseo. El deseo de volver a sentir lo que sintió contigo, de volver a ser parte de esa calma que solo tú sabías darle. Comienza a imaginar cómo sería si volvieras, cómo se sentiría verte entrar por esa puerta, mirarla como antes, sonreírle con esa paz que la desarmaba. Pero al mismo tiempo sabe que no puede hacer nada, porque el hombre que eras cuando te fuiste ya no existe. El silencio te cambió. La distancia te fortaleció, y ella ya no sabe cómo llegar a ti. Ese deseo se mezcla con frustración. No puede hablarte sin exponerse. No puede acercarse sin admitir que se equivocó, así que guarda silencio. Pero su silencio ya no es poder. Es ansiedad, porque el tuyo pesa más. Tu silencio tiene propósito, el suyo tiene culpa, y esa diferencia lo cambia todo. Empieza a notarte más atractivo aunque no te vea. Empieza a imaginar que otros te miran, que alguien más está disfrutando de la versión tuya que ella perdió. Y ese pensamiento, aunque trate de ignorarlo, le duele, porque sabe que mientras ella intenta olvidar, tú aprendiste a brillar. Y ese brillo que no necesita su atención es lo que más la atrae ahora. Su deseo no nace de querer algo nuevo, sino de recuperar lo que ya no puede alcanzar. Porque no hay deseo más fuerte que el de tener de nuevo lo que se perdió por orgullo. Para verificar, principio de escasez en psicología social. Y tú, con tu silencio, con tu calma, con tu transformación, te has convertido en eso. En su deseo imposible, en su historia inacabada, en el hombre que no vuelve pero tampoco se olvida, y finalmente llega el momento más definitivo, el momento en que ella deja de esperar, llega un punto en que deja de imaginar que volverás, ya no busca señales, ya no revisa tus redes, ya no pregunta por ti, no porque haya dejado de sentir, sino porque finalmente entiende algo que había evitado aceptar. Te perdió, no temporalmente, no por un malentendido, te perdió de verdad. Y esa comprensión no llega con un grito, llega con silencio, con ese instante en que se queda mirando al vacío y se da cuenta de que, por más que lo intente, no puede volver al punto donde tú todavía la esperabas. Tu silencio ya no es ausencia, es cierre. Tu distancia ya no es castigo,
es libertad, y aunque le cueste admitirlo, lo entiende. En su mente se repiten las veces que pudo haberte elegido y no lo hizo, los momentos en los que jugó con tu paciencia, creyendo que siempre estarías ahí. Y ahora que por fin ve que ya no lo estás, siente algo que no se borra fácilmente, el peso de su decisión, porque un día creyó que tú la necesitabas, y ahora comprende que fue ella quien te necesitaba a ti. Lo más irónico es que te admira más ahora que cuando te tenía, te respeta, te recuerda con una mezcla de orgullo y tristeza, y aunque no te lo diga, te lleva en un rincón de su mente donde guarda lo que no supo cuidar. Porque cuando una mujer se da cuenta de que perdió a un hombre que la amó de verdad, no vuelve a mirar a otro igual. Y tú, mientras tanto, ya no necesitas que lo diga. Porque el hombre que acepta su silencio como camino, que aprende a mantenerse firme, que encuentra paz en su propia presencia, ya no necesita confirmación. Su pérdida fue tu renacimiento, su arrepentimiento fue tu cierre. Y en ese equilibrio silencioso ambos aprenden. Tú, que vales más de lo que creías. Y ella, que el amor no espera eternamente. Y entonces llega ese día en que te despiertas y te das cuenta de algo. Ya no duele, ya no hay ansiedad, ya no hay vacíos, ya no hay necesidad de que ella te escriba, porque en silencio, sin darte cuenta, creciste. El hombre que un día se marchó roto hoy camina en paz. El mismo silencio que usaste para protegerte fue el que te reconstruyó. Y ahora lo ves con claridad. No perdiste a nadie. Te recuperaste a ti. Tu calma vale más que cualquier mensaje. Tu distancia no fue venganza, fue dignidad. Y aunque ella no lo diga, tú lo sabes, lo entendió. Sintió tu ausencia, reconoció tu valor y aprendió de la forma más dura que los hombres que saben irse sin ruido son los que más dejan huella. Porque cuando un hombre decide no volver, no lo hace por orgullo. Lo hace por respeto a su paz, a su energía, a lo que ya no puede seguir entregando a quien no lo valoró. Y eso no te hace frío, te hace sabio, porque amar no siempre significa quedarse. A veces amar también es marcharse con la cabeza en alto, sabiendo que diste lo mejor de ti. Así que no mires atrás. Si ella se dio cuenta de que no ibas a volver, no lo veas como una revancha. Míralo como tu cierre. El ciclo terminó. Ella perdió lo que no supo cuidar, y tú ganaste lo que más necesitabas. Tu poder. Tu valor ya no depende de que alguien lo reconozca. Tu silencio fue suficiente para recordarte quién eras. Ahora eres ese hombre que no se derrumba ante la ausencia, sino que se fortalece con ella. Eres el hombre que entendió que la soledad no es castigo. Es territorio sagrado donde renaces. Y lo mejor de todo es que cuando el mundo te vea así, tranquilo, enfocado, en paz, lo que antes te ignoraba empezará a buscarte. Pero ya no importará, porque esta vez, hermano, el que elige eres tú.